Hoy hablaremos de la unidad de números. Comenzaremos hablando de los números naturales. Los números naturales son aquellos que permiten contar los objetos de un conjunto. Por ejemplo, si tenemos un saco con 6 manzanas y queremos enumerar cada manzana, procedemos a utilizar los números naturales, tal como se presenta en la siguiente imagen. El conjunto de los números naturales se define como el siguiente. Notar que el símbolo de los números naturales es una n con una doble línea oblicua al medio. ¿Ya? Y siempre un conjunto de números se define entre llaves, tal como se presenta aquí en la imagen. Y comienza desde el 1 y luego va de 1 en 1. Es decir, luego viene el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito. ¿Ya? El conjunto de números no es finito, sino que es infinito. Los números naturales se pueden nombrar de dos formas. En forma cardinal, que es la forma en que se cuentan los elementos. Por ejemplo, 1, 2, 3. Un ejemplo sería una persona, dos personas, tres personas. Y la segunda forma de nombrarlos sería en forma ordinal, en donde se establece un orden de los elementos. Un ejemplo podría ser el orden en que llegan cinco atletas a la meta. Por ejemplo, primero o primera, segundo o segunda, tercero o tercera, cuarto o cuarta, quinto o quinta, etc. Bueno, también se presenta un segundo conjunto que se llama el conjunto de los números naturales con el cero. ¿Ya? Este es un conjunto bastante parecido al anterior, solo que considera un elemento más, es decir, un número más. En este caso, se considera el número 0, ¿ya? Porque el número de el conjunto de los números naturales no contiene el 0, pero el conjunto de los números naturales con el 0 sí lo contiene. Esa es la única diferencia que diferencia estos dos conjuntos. Y si lo notan, se define con el mismo símbolo de los números naturales, pero con un subíndice del 0, ¿ya? Eso quiere decir que incluye el 0. Entonces este conjunto se denota entre llaves, siempre los conjuntos se denotan entre llaves, y comienza con el elemento 0. Luego viene el 1, 2, 3 y así sucesivamente. Estos dos conjuntos tienen propiedades bastante parecidas, pero para tratar todas las propiedades trabajaremos con este conjunto de los números naturales con el 0. Bueno, ¿qué es la recta numérica? Una recta numérica es una línea en la que se anotan los números naturales para ver gráficamente el orden de este conjunto numérico. A continuación se presenta una recta numérica. Notar que es una línea recta. Ahora se presenta una recta numérica en donde se establece el orden de los números naturales. Comienza a recordar que los números naturales comienzan desde el 1, por ende va a ir 1, 2, 3, 4, 5. Notar que los espacios entre estas líneas es igual. Esto se dice que están equispaciadas, es decir, el espacio entre cada línea es el mismo. ¿Ya? Hay que fijarse bien en eso al construir una recta numérica. Bueno, en el conjunto de los números naturales, como ya lo dije, el punto inicial siempre será el 1. Ahora observemos la recta numérica del conjunto de los números naturales con el 0. En este caso es lo mismo, solo que con la diferencia que aquí comienza en el 0. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Veamos el orden de los números naturales. Los números naturales tienen un orden. El menor de todos es el 1, luego viene el 2 y el 3, y así. Este orden lo podemos corroborar en la recta numérica. Si comparamos dos números y queremos saber cuál es el mayor, el que está más a la derecha del 0, a la recta numérica, será el número mayor. Entonces, establecemos una definición en donde un número será mayor que otro si se encuentra más a la derecha que este en la recta numérica. Es decir, si se encuentra más alejado del 0. Un ejemplo, entre el número 5 y el número 8. ¿Cuál de estos dos números es mayor? Bueno, hay que ver cuál de los dos números está más alejado del 0. En este caso, el 8 está más alejado del 0, o también podríamos decir que está más a la derecha. Por ende, el número 8 será mayor que el número 5. Otra definición. Un número será menor que otro si se encuentra más a la izquierda que este en la recta numérica. Es decir, el que se encuentre más cerca al 0. Un ejemplo, entre el número 4 y el número 5. ¿Cuál de los dos números es menor? Hay que ver qué número está más a la izquierda o más cercano al 0. En este caso, el que está más cerca del 0, vemos el 1, 2, 3, 4. Entonces el 4 está más cercano al 0. Por ende, el número 4 está a la izquierda del 5 y por ende es menor que el número 5.
Otra forma de verlo es que el número 4 está más cerca del 0. ¿Ya? Veamos cómo se compone un número. Bueno, están los números, los dígitos y las cifras. Veamos la diferencia entre estos, ya que siempre surgen dudas al respecto. Un número es un elemento de un sistema numérico. Algunos ejemplos de números son los siguientes: el 3, el 11, el 28. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un dígito? Los dígitos son aquellos elementos que forman a los números en total. Y en total hay 10 dígitos. Los dígitos están escritos aquí como este conjunto, que está entre llaves. Está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Como son 10 dígitos y nosotros tenemos 10 dedos en ambas manos, una buena forma para recordarlo es asociarle un dígito a cada dedo, ¿ya? Tal como se muestra en la imagen. Así nunca se les va a olvidar cómo recordar qué es un dígito, ¿ya? Observemos un ejemplo. El número 27 está compuesto por dos dígitos, el 2 y el 7, ¿ya? Notar que un número está compuesto de dígitos. Por último, veamos qué es una cifra. Las cifras se pueden interpretar tanto como números o como dígitos, depende del contexto. Por ejemplo, si nos preguntan cuántas cifras tiene el número 124, nosotros le vamos a decir que tiene 3 cifras o dígitos, el 1, el 2 y el 4. Recordad que los dígitos solo están compuestos por un número. Y el segundo ejemplo sería: estamos observando la calle para ver cuántos autos pasan por afuera de nuestra casa en 10 minutos. Y luego, una vez que paramos de observar, nos preguntan: ¿cuál fue la cifra de autos que viste? Nosotros le respondemos que observamos 24 autos, ¿ya? A continuación, explicaremos las partes de un número. Un número de hasta 3 dígitos se puede describir por su respectiva unidad, decena y centena. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Analicemos el número 145. Es un número que tiene 3 dígitos. Estos dígitos tienen un orden respectivo. El 1 es el dígito que se ubica más a la izquierda, el 4 es el dígito del medio y el 5 es el dígito de más a la derecha. Pero estos dígitos tienen un nombre. A continuación se muestra esta imagen que los describe, ¿ya? El número que está más a la izquierda es la centena, el número del medio es la decena y el número de más a la derecha es la unidad, ¿ya? Veamos cada uno de estos. La unidad. Se utiliza el término de unidad cuando nos referimos a elementos puntuales. Por ejemplo, un lápiz, una mesa u otros términos. Por ende, una unidad representa al número 1, ¿ya? La unidad es un número, la unidad en un número es el dígito que se ubica más a la derecha, siempre, ¿ya? Ejemplo, escriba el dígito de cada número que representa la unidad. Bueno, hay que decir que cada número tiene una unidad, una decena, una centena, ¿ya? Entonces, por cada número siempre vamos a tener una unidad. En este caso va a ser el número que está más a la derecha. Entonces, el número que está más a la derecha es el 2. ¿Cuál es? Es el 2. Por lo tanto, decimos que su unidad sería el dígito 2. En este caso, en el número 80, dijimos que la unidad es el dígito que se encuentra más a la derecha. Por ende, el número que está más a la derecha es el 0. Por ende, su unidad será el dígito 0. Y finalmente en el 235, su unidad será el número que está más a la derecha. Por ende será el número 5. O sea, el dígito 5. Bueno, por otro lado tenemos la decena. La decena es el término que se utiliza cuando queremos seleccionar un conjunto de 10 unidades. Por ende, una decena representa al número 10, que es lo mismo que decir 10 unidades. Este concepto se utilizaría en la siguiente situación. El otro día compré una decena de manzanas. Esto quiere decir que el otro día compró 10 manzanas, ¿ya? Porque una decena, recuerden que representa 10 unidades. Ahora, por ejemplo, si yo digo 2 decenas, significa 2 veces 10 unidades, por lo que serán 20 unidades, y así. Bueno, otro ejemplo sería: acabo de encargar 5 decenas de lápices para el año escolar. Esto quiere decir que se encargaron 50 lápices para el año completo. La decena es un número. En un número es el dígito que se ubica antes de la unidad, ¿ya? Es decir, a la izquierda de la unidad. Un ejemplo: escriba el dígito de cada número que representa su decena. En este caso, el dígito que representa la decena en el número 30 será el número que está antes de la unidad. Ahora, como nosotros ya sabemos identificar la unidad, que en este caso sería el 0, porque sería el número que está más a la derecha, la decena sería el número que está a la izquierda de la unidad, que sería el número 3. Perdón, el dígito 3. Ahora, en el 72, nosotros
dijimos que la decena se ubica a la izquierda de la unidad. En este caso, la unidad es el número que se encuentra más a la derecha, que es el 2. Ahora, la decena es el número que está a la izquierda de este, que sería el 7. Por ende, la decena sería el dígito 7. Por último, en el último ejemplo, la decena del 29 sería el dígito 2, ya que está al lado de la unidad, al lado izquierdo. Finalmente, veremos la centena. El término de centena se utiliza cuando queremos seleccionar elementos de 10 decenas o 100 unidades. En consecuencia, una centena representa el número 100. ¿Ya? Este concepto se utilizaría en las siguientes situaciones. La semana pasada fui al campo y observé una centena de abejas. Esto quiere decir que en el campo vio 100 abejas. Jugando este juego obtuve 3 centenas de puntos. Esto quiere decir que jugando un juego, la persona obtuvo 300 puntos, ¿ya? Porque son 3 y cada centena representa 100 unidades. Entonces tenemos 100, 3 veces 100, es decir, 300. La centena en un número es el dígito que se ubica antes de la decena, ¿ya? Entonces, escriba el dígito de cada número que representa su centena. En este caso, tenemos que la unidad es el 8. Luego sabemos que la decena es el número que está a la izquierda de la unidad, que sería el 9. Pero tenemos que la centena es el número que está a la izquierda de la decena. Por ende, sería el número 5, la centena, ¿ya? En este caso, el 234, se tiene que la centena es el número que está a la izquierda de la decena. En este caso, la decena es el 3 y la centena sería el dígito 2. Finalmente, en este número, la centena sería el dígito 9, ya que está a la izquierda del 0, que es la decena. En resumen, esto se puede resumir con la siguiente tabla. Una unidad equivale a una unidad y representa el número 1. Una decena equivale a 10 unidades y representa el número 10. Y una centena equivale a 100 unidades o 10 centenas y representa al número 100. ¿Ya? Con esto